Buen día a todos, mi nombre es Yeniles Raicé Pardo Boza, estudiante de cuarto semestre del programa Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena. En esta ocasión vengo a realizar la lectura de mi artículo titulado ¿Dónde está el fantasma? Teorías del dinero y espectralidad en Casa Tomada de Julio Cortázar. A continuación, procederé con la lectura de mi artículo. La producción de estudios en el campo de la crítica literaria respecto al relato Casa Tomada de Julio Cortázar ha sido bastante variado. Sin embargo, en su gran extensión, el enfoque que se presenta en el siguiente artículo aún no ha sido abordado. Por lo tanto, esta lectura se propone analizar la construcción de la idea de fantasma o espectro en el cuento Casa Tomada de Cortázar, presentada implícitamente por medio de los ruidos que se apoderan de la casa como una simbolización tácita del concepto marxista sujeto fantasma, según su teoría del dinero. Adopto aquí algunos textos correspondientes a la teoría espectral. Por un lado, la perspectiva teórica de los siniestros de Sigmund Freud, de la cual utilizaré el propio concepto de los siniestros como, abro comillas, aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás, cierro comillas. También abordo la noción de ficción, según la cual en su dominio, abro comillas, no son siniestras muchas cosas que lo serían en la vida real, cierro comillas. De igual modo, emplearé como segunda perspectiva teórica el libro Espectros de Marx, de Jacques Derrida, que permite apoyar la fundamentación de algunas nociones como la de fantasmas, que, abro comillas, es un quién, no es un simulacro en general, tiene una especie de cuerpo pero sin propiedad, sin derecho de propiedad real o personal, cierro comillas. También acudo a la noción derridiana de espectro, que, abro comillas, como su nombre indica, es la frecuencia de cierta visibilidad, pero la visibilidad de lo invisible, y la visibilidad, por esencia, no se ve. Es aquello que uno imagina, aquello que uno cree ver y que proyecta en una pantalla imaginaria allí donde no hay nada que ver, cierro comillas. Casa Tomada es la historia de dos hermanos relatada por uno de ellos que viven en una antigua casona heredada por sus padres, dentro de la cual viven a gusto y sin ningún tipo de necesidad económica ni de contacto más que el necesario con la sociedad, ya que dicho legado les permite vivir sin trabajar. Sin embargo, estos cierto día toman la decisión de abandonar la casa debido a la manifestación y el apoderamiento de unos ruidos sobre esta. Este cuento ha sido interpretado desde muchos ángulos. A continuación presento algunos de ellos. Comienzo con el artículo de Bryce Calzapeu titulado Casa Tomada y Casa Quemada en Sobre Héroes y Tumbas, el infinito entre cuatro paredes. El segundo artículo es de César Eduardo Ambrís Aguilar, nombrado Texto tomado, análisis narratológico de Casa Tomada de Julio Cortázar. El tercer artículo es de Francisco García Jurado, titulado Casa Tomada, Domus Pestilens, Julio Cortázar reescribe un Plinio el Joven. Y por último, el texto de Frank Torres Vergel, La significación del mal lugar en Casa Tomada de Julio Cortázar. De acuerdo a las anteriores teorías y antecedentes, este artículo se propone responder a la pregunta acerca de cómo se presenta la aparición del fantasma como resultado de una teoría del dinero en Casa Tomada de Julio Cortázar, desde la perspectiva de Jacques Derrida en Espectros de Marx. Correspondiendo a la pregunta anterior, este estudio plantea que la presencia del sujeto fantasma se revela o es determinada por medio de la producción de los ruidos presenciados por los personajes del cuento, presentándose estos como una exteriorización de naturaleza fantasmal o espectral por parte de la casa, debido a presencias que la habitaban en el pasado y que por algún motivo regresan. Asimismo, estos mismos efectos son los que promueven el carácter siniestro en la construcción del relato. La estructura de desarrollo comprenderá en primera instancia con una pequeña exploración de la viabilidad de la ficción como un generador del efecto o sentimiento siniestro en el lector, que continúa con la búsqueda del sujeto fantasma y luego la investigación se adentra en la lectura de Casa Tomada por medio de la teoría del dinero. Las producciones escritas de Cortázar se caracterizan por manejar un concepto hiperrealista, o sea, donde hace utilidad de la realidad y la combina con algo de fantasía, sin embargo, manteniendo su naturaleza lo más cercana al mundo empírico. Torres cita a Cortázar alegando acerca de su posición respecto a qué es la literatura neofantástica. Abro comillas.
Lo neofantástico en la narrativa cortasariana se constituyó además como ese verosímil lugar de convergencia, ese punto de intersección misterioso, natural e innegable, instalado en el mismo plano donde el racionalismo supone la materia. Cierro comillas. Debido a que la literatura cortasariana se constituye en su mayoría en lo neofantástico y a la vez desglosa una impresión del suspenso y del enigma, entonces, ¿es posible que una experiencia literaria o del mundo ficcional permita apreciar el efecto siniestro? Freud menciona al respecto que si el autor, abro comillas, adopta entonces todas las condiciones que en la vida real rigen la aparición de lo siniestro y en cuanto a las vivencias tenga este carácter, también lo tendrá en la ficción, cierro comillas. Sensación que está supeditada, sin embargo, a la sensibilidad de cada espectador o lector. Haciendo síntesis en los planteamientos de Derrida, el fantasma, apenas en su primera versión, espectro, es el rastro o la idea de aquello que aún no existe o no está, abro comillas. Todo comienza con la aparición del espectro, para más precisión, con la espera de su aparición, cierro comillas. La manifestación de estos espectros se puede observar a medida que Cortázar va relatando ciertos hechos de su cotidianidad e incluso de su pasado sentimental, los cuales están envueltos en una espesa nube de confusión y de finales infelices, que lleva a los hermanos de Casa Tomada a quedarse solos en y con la casa. Abro comillas. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Cierro comillas. El narrador llega a insinuar que, junto con su hermana, han llegado a pensar que la causante de su realidad solitaria es la casa, debido a que por esta están siendo manipulados. Es que, abro comillas, los hermanos sufren sobre todo el insomnio. Asimismo, hay un intento de ocupar el tiempo con actividades que no dejan de ser ociosas, como tejer o ver las hojas de un álbum de sellos. Cierro comillas. La casa absorbe toda la energía y vida de los hermanos, ya que esta, abro comillas, aun estando cerrada, está viva. Es un espacio dinámico que ejerce su influencia claramente sobre quienes la habitan. Aunque nuestras acciones recaigan sobre el espacio, como la limpieza de la casa por parte de los hermanos, es el mismo espacio el que reclama esas acciones. Cierro comillas. De este modo emerge la imagen más clara de la reaparición con la manifestación de los ruidos. Abro comillas. El sonido venía impreciso y sordo como un volcarse sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Cierro comillas. El espectro, como perspectiva, como presencia que reaparece y visto como sujeto fantasma que habitaba la casa con anterioridad, conserva 2 escenas en la historia donde se puede captar la familiaridad de los hermanos con los otros habitantes. Esto se resume en la palabra forma an, las cuales ocurren en medio de las 2 aproximaciones entre los hermanos y los ruidos. Primera aparición, abro comillas, han tomado parte del fondo, cierro comillas. Segunda aparición, abro comillas, han tomado esta parte, cierro comillas. Este verbo auxiliar en la tercera persona del plural, conjugado en presente, indica que existe un ellos o un ustedes que se esconde detrás, que apoyado por la reacción de los hermanos, al ellos notar directamente la presencia de los espectros y no existir algún tipo de resistencia, deja una impresión de familiaridad entre los hermanos y dichos visitantes espectrales. Abro comillas. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Cierro comillas. Con esto, según la percepción teórica propuesta por Derrida, no existe espectro sin el sentimiento de lo conocido y de lo siniestro o misterioso que afecta a lo familiar. La perspectiva sobre la teoría del dinero en Casa Tomada parte de la forma en cómo el protagonista inicia el relato en primera persona, considerando y dando a conocer implícitamente el importante valor del inmueble, o sea, la casa, en comparación con otras épocas. Abro comillas. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Cierro comillas.
resaltando así la jerarquización de sus intereses al ser mencionada la edificación como primer aspecto de valor. Aproximándonos a la idea de la teoría del dinero marxista, según Derrida, existe un valor de uso, el cual vendría significando el fin por el cual fue creado algún objeto, sea material o inmaterial, para satisfacer una cierta necesidad. Y existe el valor de cambio, que es el valor monetario de dicho objeto en el mercado. Esto quiere decir que en lo relacionado con el cuento de Casa Tomada, la aparición de los fantasmas está determinado por dichos motivos. El espectro o el fantasma es una materialidad inmaterial que va en busca, tiene la afinidad y tiene la misma definición, según Marx, del valor de la moneda. Abro comillas. Es bien sabido, el dinero, y más precisamente el signo monetario, los ha descrito siempre Marx mediante la imagen de la apariencia o del simulacro, más precisamente del fantasma. Cierro comillas. Por esta misma afinidad y definición del sujeto fantasma, es que estos van en busca de su similar, que aparte de ir por el valor de las cosas, el espectro va en busca de aquel que se enfrasca en medio de dicha materialidad. Derrida propone entonces que el fantasma que está muerto va por su igual, que también está muerto, lo material o inmaterial, que a la vez contiene un valor aproximado a él, abro comillas. Todo el movimiento de idealización que Marx describe entonces, se trate de una de moneda o de ideologemas, es una producción de fantasmas, de ilusiones, de simulacros, de apariencias o de apariciones. Cierro comillas. En pocas palabras, el valor del fantasma y del dinero o de moneda es de apariencia y por lo tanto se atraen. Esta idea se materializa en algunas escenas de Casa Tomada. Casi al inicio del relato, el narrador hace alusión a que el valor de uso, la casa, podría injustamente ser arrebatado de ellos. Según él, abro comillas, nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes que fuese demasiado tarde. Cierro comillas. Esta casa crea una disputa familiar interna y silenciosa a lo que los hermanos pensaron adelantarse. Sin embargo, los fantasmas se aventajan a dicha situación y se apoderan del bien. Por último, la escena con la que finaliza el cuento aún deja entrever, según la perspectiva de Derrida, que, abro comillas, el avaro, el acumulador, el especulador se convierte en su elucubración, en su delirio nocturno, en un mártir del valor de cambio. Cierro comillas. Esta situación se observa cuando los hermanos son expulsados, abro comillas. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Cierro comillas. Ambos hermanos, debido a su avaricia tácita, abandonan sus valores metafísicos como personas, como seres humanos, y por ello son atrapados o abordados por el mundo del capitalismo, que en el cuento se ve representado en la toma de la casa y la expulsión de los hermanos a través de los fantasmas. La visión aquí propuesta implica romper con la filosofía metafísica desde un poco más arriba de la raíz. Esto quiere decir que se busca hacer claridad respecto a que existen otras variables de la génesis de lo espectral, no como la idea mítica de fantasmas hechos de sábana, una de las nociones sociales más comunes, sino como algo que va más allá de asustar a los vivos. Se trata de una reaparición que se fundamenta y surge por razones más profundas y severas, como problemas políticos, económicos, éticos y legales, entre otros. Como lo cultural, sí, pero más allá de una cuestión religiosa o metafísica. Por consiguiente, mi lectura de Casa Tomada a partir de los textos Los Siniestros y Espectros de Marx revela el origen material del fantasma que invade la casa y acosa a los hermanos, los cuales reaparecen debido a la similitud de frecuencias de valor o de materialidad inmaterial que poseen ambos objetos, tanto el espectro fantasma como el dinero, y que termina incluso sucediendo con los propios hermanos, ya que estos se convirtieron en su elucubración. Su interés frente al valor de uso y el valor de cambio
los hace compatibles o semejantes con los espectros fantasmas. O sea que quiere decir que todo culmina con la pérdida de la esencia humana de los hermanos. Estos pasan a ser atrapados y manipulados por los fantasmas para convertirse en unos saqueadores de bienes, lo que es en realidad la esencia del fantasma, el vivir de la apariencia.